Buenas noches, amigos del CIS. Hoy sábado 16 de mayo es nuestro noveno encuentro en la temporada 2020. Hoy desde la SER nos acompaña en el panel Elio Guerrero, experto con amplia experiencia en dirección de empresas, temas de innovación, agilidad. A nivel sistémico es constelador organizacional y constelador de las nuevas constelaciones familiares. Y juntos y atendiendo a las preguntas que nos hagan llegar nuestro público del círculo, estaremos conversando con nuestro invitado Jorge Ayala Salinas, psicólogo, Gracias. psicoterapeuta, experto en terapia breve centrada en soluciones. Además, Jorge es creador de la escuela virtual centrada en esta metodología y con él estaremos abordando el día de hoy El futuro se diseña en conversaciones. Hola Elio, hola Jorge, bienvenidos. Hola Jenny, gracias. Hola Jenny, muchas gracias. Bueno, bienvenidos amigos del Círculo de Inteligencia Sistémica. Un placer estar con una gran amiga y con un gran invitado, Jorge Ayala. Bienvenido, Jorge. Gracias, muchas gracias. Jorge, cuéntanos, ¿qué es la psicoterapia breve basada en soluciones? Es un enfoque que surge inicialmente como un enfoque terapéutico. Con el paso de los años y con el paso del tiempo se ha ido aplicando este enfoque en otras prácticas, en prácticas educativas, en prácticas empresariales, porque descubrieron en algún momento que eran prácticas que iban más allá del espacio de la consulta y de la terapia. Inicialmente este enfoque surge, digamos, el interés inicial de los creadores de este enfoque era emular la terapia breve centrada en el problema que se estaba haciendo en Palo Alto, con el equipo del Mental Research Institute. Como ellos, Steve Deshaies y Serim Zuckerberg, una pareja de esposos trabajadores sociales, la pretensión inicial era llevar el enfoque de Palo Alto hacia Milwaukee, pero en el camino de toda esta evolución del trabajo, creo que se fueron contaminando de otros desarrollos, se fueron contaminando de otros trabajos. Hay un trabajo que fue muy influyente en ese momento para lo que después se convertiría en la terapia breve centrada en soluciones, y fue una conferencia a la que asistieron de un terapeuta familiar llamado Don Naram, que en ese momento estaba desarrollando una idea a la que había puesto como título "La familia tiene la solución". Este señor había descubierto en su desarrollo terapéutico que las familias generalmente llegaban a la primera sesión portando ya lo que él llamaba la solución, es decir, un esfuerzo o una intención que había resultado exitosa en algún momento, pero que no habían tenido oportunidad o posibilidad de poder continuar desarrollándola. Entonces, Don Naram planteaba esta idea de que si uno se enfocaba en averiguar e indagar qué hacía la familia que estaba siendo exitoso, que estaba haciendo, digamos, acciones exitosas para mantenerse al margen del problema, uno podía anticiparse a tener que hablar del problema o a tener que descubrir las causas del problema. Ellos invitaron a este señor Don Naram y empezaron a desarrollar este enfoque, que particularmente surge como un enfoque, yo diría, contracultural. O sea, si uno piensa en los años 70 y piensa en el enfoque centrado en soluciones o en la irrupción que hace el enfoque centrado en soluciones en esa época, yo diría que es claramente las pretensiones que tienen son las pretensiones de ir contra el discurso de la enfermedad mental, contra el discurso de la patología, contra la normativización de la conducta y en contra de la idea del terapeuta como experto, es decir, del terapeuta como ese personaje que se posiciona en la conversación para dar consejos, para educar, para decirte qué es lo que tienes que hacer, para intentar instalar a la familia dentro de una estructura considerada como estructura funcional, y pasaron más bien a interesarse, digamos, cuando la gente le daba el feedback del trabajo que ellos estaban haciendo, lo que la gente señalaba era que no estaban haciendo lo de Palo Alto, porque mientras que en Palo Alto se estaban enfocando en este patrón interaccional que sostenía el problema, este intento de solución fallido, en Milwaukee lo que estaban haciendo ellos era invertir mucho tiempo al inicio de la conversación para descubrir qué era lo que estaban deseando las familias. No partían el trabajo sino hasta definir, no el problema, no definir el problema ni definir el patrón interaccional que sostiene el problema como lo hacían en Palo Alto. Lo que intentaban definir era el deseo de la familia. Digamos, la pregunta típica de qué esperan que ocurra como resultado de esta conversación.
qué tendría que ser diferente en sus relaciones familiares, en el hogar, para que puedan ustedes señalar que venir aquí a hacer terapia con nosotros ha sido algo exitoso. Entonces empezaron a descubrir que estos procesos de terapia tenían una media de 6 sesiones. O sea, en 6 sesiones lograban decirle adiós a las familias, considerando que las familias eran las expertas, considerando que era la familia la que determinaba en principio cuándo se iban a volver a ver. O sea, una cosa totalmente disruptiva, cuando es generalmente el terapeuta quien decide cuándo será la siguiente visita, cuándo será la próxima sesión. Era la familia la que elegía cuándo verse y era la familia la que decidía también cuándo era el momento en que se acababa con la terapia. Y de esto estamos hablando de mitad de los años 70, finales de los años 70. Yo diría que hay, para poder distinguir claramente qué cosa es la terapia breve centrada en soluciones, habría que colocarla en diálogo o en oposición a lo que son los enfoques terapéuticos que están centrados en el problema. Los enfoques que están centrados en el problema generalmente construyen diálogo o conversación o indagación a partir de 5 pautas, ¿no? Que creo yo que son pautas heredadas del discurso médico o de la relación que se establece entre paciente y médico, que es, lo primero, la gente identifica qué es lo que no quiere. No quiero estar triste, no quiero pelear, no quiero estar disgustado, no quiero sentir esta angustia, para después pasar a definir las situaciones donde las cosas están mal o las cosas se ponen peor. Estas 2 pautas van generando en la familia o en las personas la sensación de no tener el control. Luego se genera la pauta de que la idea de que al no tener el control, el problema probablemente se va a agravar o que la resolución del problema va a provenir o va a venir del conocimiento del terapeuta, de la sabiduría de alguien externo a uno. Y la quinta pauta es la idea de que más problemas van a venir, o sea, de que generalmente no, la conversación no condiciona nada útil. El enfoque centrado en soluciones tiene 5 pautas que yo diría son pautas opuestas. Lo primero en lo que nos interesamos en saber es en qué es lo que desea la gente, ¿no? La gente puede decir, ok, quiero que me ayudes a dejar de estar triste o dejar de sentir angustia. El movimiento natural que tendría que hacer un terapeuta centrado en soluciones ahí sería preguntarle, ok, ¿qué esperas que ocurra en lugar de eso? Cuando la tristeza se haya ido o cuando la angustia ya no forme parte de tu vida, ¿qué estaría sucediendo? Cuando descubres qué es lo que desea la gente, el interés está puesto en descubrir si hay algo que la gente viene haciendo ya para alcanzar eso que desea. ¿Qué viene haciendo la gente que está resultando útil para poder tener la vida que está deseando? Confiamos en que la gente no llega a consulta sin haber hecho nada. Confiamos en que la gente llega a consulta habiendo puesto en práctica ya ciertos mecanismos, ciertas realidades y ciertas relaciones que son muy funcionales. La tercera pauta pasa a descubrir que la gente toma el control, que la gente realmente tiene el control de su propia vida y por lo tanto tiene el control de la solución. La cuarta pauta tiene que ver con descubrir cómo se dará cuenta la gente que la terapia está resultando útil. ¿Cómo sabremos que realmente las conversaciones están produciendo algo y se está generando, llamémosle, progreso? Y la quinta pauta tiene que ver con, a partir de todo eso, empezar o continuar observando qué posibilidades útiles continúan habiendo o cómo es que se amplía la experiencia de la persona, cómo es que se amplía el conocimiento, cómo es que se amplían las habilidades y desde allí la gente empiece a actuar sin necesidad de tener que venir a la terapia. O sea, Jorge, es decir que a través de esta terapia nosotros nos metemos en la historia y confiamos en que él también tiene una potencial solución y hacemos simplemente que salga del punto ciego para entrar a ese nuevo diálogo interno y se conecte con ello. Sí, hay una idea alrededor del lenguaje que tiene que ver con el hecho de que el lenguaje, normalmente uno, cuando utiliza la comunicación, la utiliza para informar. Nosotros consideramos que el lenguaje y la conversación también construye realidades terapéuticas. Entonces, el esfuerzo que hacemos está en recuperar esas historias que el problema ha invisibilizado. O sea, el problema se sitúa en una superficie superior a la superficie de los recursos, donde está el conocimiento, donde están las soluciones. Entonces, lo que hacemos en la conversación es permitir
que toda esta plataforma de conocimientos útiles, de soluciones y de disposiciones a crear situaciones útiles empiece a colocarse por encima de la plataforma del problema. Qué interesante, Jorge. Recuerdo un poco el enfoque dentro de lo que es sistémica, que es parte de la formación en constelaciones organizacionales, que se habla del problema detrás del problema, ¿no? O sea, la gente a veces piensa en que trae un problema, pero inconscientemente hay algo detrás, y eso a veces te cuesta poderlo visibilizar. Tiene que ver con más bien creo yo que tiene que ver con la idea de que detrás de un problema hay una solución. O sea, de que puedes reconocer que algo es un problema porque realmente sabes vivir en la, digamos, en la solución. Es decir, reconoces algo como algo que te produce malestar porque efectivamente conoces el bienestar. Entonces, nos interesa descubrir ese lado oculto, nos interesa que empiecen a emerger esas historias que efectivamente van descubriendo ese lado, ese dark side of the moon, ¿no? Ese lado oscuro de la luna. Entonces lo sacas del juicio del bien y el mal y lo pones en otro escenario, ¿no? Sí, es interesante lo que dices respecto al bien y al mal. Yo creo que estamos todos más allá del bien y del mal, y la categoría que a mí particularmente me hace mucho sentido desarrollar y trabajar es la categoría de lo útil. ¿Qué está resultando útil? Más allá de que esté bien o que esté mal, que a veces la gente suele hacer algunos juicios de valor en relación con el bien y el mal, y se olvidan más bien de generar una reflexión sobre la utilidad que pueden llegar a tener esas respuestas o la utilidad que pueda llegar a tener esa situación. Leía en tu página web, puedes empezar de nuevo sin olvidar quién eres. Sí. Y me conectaba esa frase con que la esencia está en ti, siempre vas a tener que conectar con ello. Sí, yo creo que cualquier proceso de transformación tiene que comenzar con la pregunta sobre qué deseas conservar. Esta no es una idea que me pertenezca a mí, es una idea que le pertenece a Humberto Maturana. Humberto Maturana señala que no puede haber un proceso de transformación sin antes hacernos la pregunta sobre qué es lo que deseamos conservar. Entonces, la idea de que puedes hacer algo o transformarte sin dejar de ser quien eres tiene que ver con esa idea de que antes de transformar, o más bien para ejecutar una transformación, es necesaria la pregunta sobre qué es lo que deseas conservar, qué te está resultando útil, qué es lo que funciona, y desde allí empezar a, digamos, activar la transformación o a crear la transformación. También hay un tema, hace un momento hablabas sobre más que el problema es la solución. También se habla mucho que el problema realmente es la solución. Y también que cuando lo que vemos hoy en día como un problema que nos puede limitar, fue necesario un momento de nuestra vida para poder sobrevivir. Pero que ya pues nosotros al evolucionar luego de esa etapa en donde esa actitud o situación que llevábamos para poder sobrevivir ya no está, si se mantiene, entonces hoy en día se convierte en un problema. Entonces son dos aspectos de problema-solución que me parecen muy interesantes y que creo que tienen que ver justamente con lo que estás hablando de terapias breves, ¿verdad? Sí, es muy probable. Sí. Y Jorge, ¿cómo llegaste a esta técnica? ¿Qué fue lo que te llevó a ello? ¿Cuál es la historia? Yo tuve la suerte de tener la posibilidad de tener un gran maestro en la universidad. O sea, tuve la oportunidad de no renunciar a mis estudios de psicología, porque yo ya estaba realmente yo creo particularmente que la psicología es una disciplina muerta. O sea, esa es la idea que tengo hoy en día en el año 2020, de que la psicología como disciplina, y tal y como se enseña en las universidades y tal como se continúa y se mantiene educando, es una disciplina ya muerta. Y yo siempre estaba moviéndome en esa tensión de pensar que para poder ser psicoterapeuta tendría que convertirme en alguien que no soy, o en actuar como alguien que no soy. Y en tercer año, en el curso de terapia familiar, conocí a César Vázquez, que después se convertiría en mi mentor y maestro. Y con César empezamos a explorar todos estos enfoques que pertenecen más bien a la
digamos, enfoques terapéuticos que son desarrollados bajo la influencia del pensamiento postestructuralista, del pensamiento posmoderno, y tuvimos la oportunidad de conocer el enfoque centrado en soluciones y tuvimos la oportunidad de leer mucho en ese semestre, en ese curso de terapia familiar. O sea, yo leí ahí realmente casi la mayoría de textos de Steve D. Chaser. Los primeros textos de terapia centrada en soluciones los leí en la universidad y tuve la posibilidad de formarme inmediatamente estando en la universidad. Entré a una formación en terapia familiar, en terapia sistémica breve, es como se denomina la formación de César, y desde ahí empecé a practicar, ¿no? Desde, digamos, las prácticas preprofesionales, las prácticas de internado en psicología, ya me pude posicionar en esas prácticas con la formación en terapia sistémica breve y me fui decantando poco a poco por la terapia breve centrada en soluciones, porque particularmente es un enfoque terapéutico que a mí me hace mucho sentido. La idea de actuar como experto, la idea de tener que hacerme cargo de la vida de las personas o de ser el responsable de lo que ocurre en la vida de las personas a través de consejos, a través de educación, a través de estos mecanismos de sujeción y de poder, a mí no me hacían mucho sentido. Y este enfoque terapéutico es un enfoque que sus creadores definen como no normativo, es decir, no intentamos hacer que la gente entre en ninguna categoría o en ninguna norma de vida. Es no normativo, está determinado por el consultante, es decir, la gente decide hacia dónde quiere ir. Nosotros básicamente hacemos compañía a través de nuestras preguntas, a través de la curiosidad y dándole una dirección útil digamos, dándole una dirección útil a las conversaciones, siempre teniendo como destino cuál es el deseo de las personas. Entonces, para mí, descubrir esto realmente significó algo así maravilloso. Me has hecho conectar con algo que justo me escribían el otro día para una empresa, para dictar un webinar y me decían, descríbete. Y yo decía, ok, soy psicóloga y la chica me envía de vuelta, pero ¿psicóloga qué? Organizacional, clínica, educativa. Le digo, psicóloga en libertad, exploradora. Porque en realmente... transición. Comparto contigo el tema de que muchas, mira, creo que la psicología, la administración, hay varias carreras que te dejan la libertad de tú poder explorar, ir por varios caminos mirando yo creo que comparto ese tema de no cargarme la mochila del cliente o del paciente, sea cual fuera la tarea que hay que ocuparse, pero es como que devolverle la tarea. El va a solucionar, el que tiene la potencial esencia y solución eres tú, entonces conectarte con ella es lo más rápido. Y desde ahí me parece genial el enfoque de terapia breve centrada en soluciones, porque no se va a la historia, construye de partida del presente nuevas miradas para conectarse hacia posibilidades futuras, ¿no? Sí, digamos, el cargo de lo que uno se hace cargo y responsable es de la conversación, porque es la conversación o es de la conversación que va a emerger todo lo que la gente necesita. Y es curioso, por ejemplo, a mí me pasaba, cuando empecé a practicar esto, me pasaba que cuando finalizábamos un proceso y le preguntaba a la gente qué consideraba que había sido lo más útil, qué consideraba que había sido lo más útil y lo que había tenido más influencia en la recuperación y en todo este proceso de transformación, y la gente mencionaba N cosas, pero no mencionaba la relación terapéutica. O sea, no mencionaba la terapia y a mí eso me generaba cierto ruido, ¿no? Me generaba este ruido en el sentido de que sentía que la gente no reconocía mi trabajo. O sea, la gente decía el gimnasio, el yoga, mis amigos, pero no mencionaba la terapia. Con el paso de los años y con el paso del tiempo, me pude dar cuenta que realmente no hay mejor obsequio que realmente te excluyan, en principio, de lo que ha sido más influyente en una transformación. O sea, que la gente no señale que ha sido el terapeuta, pasa por señalar que realmente lo más importante en el proceso de recuperación ha sido todo aquello de lo que la persona empezó a hacerse cargo, de lo que empezó a suceder por fuera de la terapia, por fuera de la consulta. Y eso de minimizar
minimizar el protagonismo del terapeuta me parece genial. Creo que los protagonistas siempre tienen que ser los consultantes. El terapeuta tiene que estar siempre muy por detrás. Tú sabes Y que cuando veía tu página yo decía, ¿por qué negro? Y ahora entiendo, ¿por qué tan familiarizado con el negro? Porque obviamente el negro es como, no estoy aquí, pero soy parte, ¿no? sí, es como los terapeutas narrativos llaman la posición descentrada pero influyente. O sea, no eres influyente, la conversación y lo que haces es influyente, pero tú no estás al centro. O sea, quien está al centro va a ser siempre la persona, las historias de la persona, los recursos, los conocimientos. Mira qué bonito lo que dices. Yo personalmente siento como, imagino que una sesión o una terapia con este enfoque Ajá, le empodera tanto a la persona y me imagino que es muy sutil y muy suave cómo el terapeuta va guiando a la persona a tomar contacto con sus recursos, ¿no? Y sí, esto hace que una evolución desde un llamado problema inicial lo hace mucho más consistente en la vida de la persona. sí, Entonces, ese como que un poco invisible, pero que en el fondo sabe muy bien lo que está haciendo, me parece ajá, mágico. Y él sí, termina transformado, ¿no? sí, sí, Con es mis como, propios recursos. exacto, es como que es difícil empezar un proceso de transformación o un proyecto con la idea de que tienes que capacitarte, con la idea de que tienes que aprender algo nuevo, con la idea de que tienes que incorporar algo que no te pertenece, algo que no has desarrollado o algo desconocido. Es difícil, pero es mucho más sencillo el trayecto de realmente ocuparte de un proceso, ocuparte de un proyecto, utilizando para eso lo que ya conoces, utilizando para eso tu propia experiencia, tu propio conocimiento y tu propio poder. Esa palabra es poderosa, tu propio poder. Mm. Quiero saludar a algunas personas que están con nosotros, a Adam Valencia, Luis Quirós, María de Kenney, Flor Núñez, Claudia Draghi, Vilmar Braga, Milagros Chávez, Alicia García Vega, Romina Jara, Claudia Tuz, Marisol Fernández, hay muchas personas, muchas gracias por estar aquí y estamos aquí leyendo sus preguntas, si es que tuvieran alguna pregunta. Acá Milagros decía, reconocer el recurso y su utilidad. Interesante, ¿no? Reconocer tus recursos y la utilidad que ellos te pueden dar posibilidades distintas a lo que has venido haciendo. En sistémico hay algo que nuestra maestra Brigitte Champetier nos decía, que hay un mundo de probabilidades que son los patrones aprendidos y hay un mundo de posibilidades que son todas aquellas cosas que te atreves a hacer diferente y que muchas veces te van a generar culpa, pero tienes que aprender a sostener la culpa desde el adulto. Ujú. Y es un poco también lo que tú vas diciendo, ¿no? En esta terapia. Sí, a mí igual el pasado no es algo que descartemos, el pasado, porque mucha gente logra situar este enfoque como un enfoque que está centrado en el futuro. Sí, la centralidad está puesta en el futuro, pero yo creo que la idea de tiempo no la veo como una cuestión lineal, o sea, pasado, presente, futuro. Más bien me hace mucho más sentido verla de manera circular, o sea, ver cómo el pasado va retroalimentando el presente, que a su vez va a retroalimentar el futuro, y ver de qué manera el futuro puede retroalimentar las imágenes o las representaciones del pasado, para que el pasado traiga de vuelta al presente toda esta información. Y me interesa mucho la idea de que al reconocer o al proyectar tus recursos, también puedas asociar el desarrollo de ese recurso como algo que está, como algo que ha sido desarrollado siempre en coordinación con alguien más. O sea, como algo que ha sido desarrollado o has aprendido en relación con alguien, puede ser mamá, papá, tu pareja o tus hijos, y también la posibilidad de ver cómo vas honrando en tu vida el legado que te han ido de pronto el legado que has ido incorporando también de otras personas, estos conocimientos y empezar a tejer redes y empezar a tejer coordinaciones que pongan en evidencia, o sea, que no estás solo tampoco, ¿no?
que eres lo que eres porque formas parte de un grupo social, porque formas parte de un ecosistema y porque te mantienes en relación siempre con otras personas. Ujú. Sin Eso, embargo, sí, bueno, solo para comentar, sí, me resuena mucho lo que tú dices, porque no somos seres aislados en el Ajá, momento presente y tampoco somos seres aislados a lo largo de nuestras historias, ¿no? Incluso se habla y se menciona que somos resultado de muchas generaciones y estamos en un camino de postergación, de proyección de la vida con las siguientes. Entonces, no podemos desconocer nuestros sistemas, ni en el ujú, tiempo ni en el presente. ujú. Ujú. yo quería comentar que hace unos días vi una entrevista que hiciste a una profesional chilena que hace hipnosis Ya, regresiva clínica y me conecté mucho con ella porque yo he estado haciendo en mis últimas sesiones un poco de hipnosis, pero le estaba colocando también el tema de constelaciones y ella me hizo, me quedé enganchada en la charla porque yo decía, wow, entonces no soy sola la que hace estas cosas, estos inventos. y le has escrito o algo. ¿Cómo ella toma también tu terapia y la incluye dentro de sus sesiones de hipnosis? Me pareció interesante. Es que la terapia breve centrada en soluciones es una terapia que le debe mucho, como tantas otras, al legado de Milton Erickson, a la hipnosis ericksoniana. Entonces, la primera inquietud de Steve DeShazer, que es uno de los creadores de este enfoque, la primera inquietud estuvo puesta en Milton Erickson, en las intervenciones que hacía Milton Erickson y en todo esto que Milton Erickson lograba a través del trance hipnótico, a través de la comunicación y utilizando básicamente como herramienta el lenguaje. Entonces, esta es una terapia que tiene, digamos, una conexión bastante íntima con la hipnosis ericksoniana, con el trabajo de Jay Haley. Y bueno, Mirna se Mirna. formó en un tipo de hipnosis digamos, cuyo desarrollo le pertenece a otro discípulo de Milton Erickson, que en su momento también hizo terapia breve centrada en soluciones, Bill O'Hanlon. Entonces, Bill O'Hanlon tiene una propuesta de un enfoque de hipnosis centrada en las soluciones, le llama él, ¿no? Yo no conozco mucho de hipnosis, la verdad, no la he practicado, desconozco, no he leído lo suficiente a Milton Erickson como para, digamos, formarme una opinión al respecto, pero Mirna sí me interesaba conversar con ella porque sí es una persona más entendida en esos desarrollos. Sí, porque en hipnosis tú te encuentras con diferentes situaciones y poder abordarlas. Ella hablaba, y bueno, seguro que lo vamos a conversar en otro momento, pero ella hablaba de la narrativa con los cuentos, ¿no? Y Ujú. esa era una pregunta también que te quería trasladar. En la terapia breve también se utiliza la narrativa de cuentos, por ejemplo, cuentos para sanar, como hablaba ella. No, No, no es un... O no es un sea, recurso. no, ¿por qué razón? Porque creo que cuando empiezas a utilizar este tipo de recursos, abandonas nuevamente la centralidad que debería tener el conocimiento del consultante. Cuando empiezas a incorporar de otras historias, cuando empiezas a incorporar otros recursos, el riesgo inminente está en descentrar a la persona. O sea, realmente incorporar el mensaje de que hay algo más que necesitas para y renunciar a la idea de que no, todo lo que necesitas ya lo posees. Sí. Interesante. Al Yo final quería, ambas te llevan a una salida, ¿no? Pero Sí, de diferente enfoque. sí, 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 sí. yo quería conectar, entiendo básicamente entonces que la terapia basada, breve, basada en soluciones, son conversaciones. Sí, es un enfoque conversacional. Ujú. Eso quería que nos compartieras más. Yo, bueno, no estoy dentro de la psicología, yo tengo otra formación, yo soy Ajá, ingeniero, pero estoy muy metido en temas sistémicos y de este tipo, pero igual, digamos, desde una mirada como alguien que no conoce tanto, eh, pero que le interesa y reconoce que tiene cosas que pueda mejorar. ¿Qué ajá. podría
digamos, esperar en una sesión? ¿Es una conversación? ¿Tú me vas guiando? ¿Cómo se desarrolla? Interesante. Sí, el método es conversacional. Entonces, nos conducimos con una serie de principios, nos conducimos con una ética que va informando el desarrollo de nuestro trabajo. Entonces, por ejemplo, uno de los principios con el que nos posicionamos es el principio de que la gente cuenta con los recursos necesarios. ¿Ok? Entonces, no podría caber la sospecha de que yo crea que no cuentas con un recurso o un conocimiento para alcanzar un deseo y que ese conocimiento lo poseo yo y te tengo que enseñar y que tengo que hacer algo contigo. No. Otro principio señala que el lenguaje tiene una función epistémica, que es crear conocimiento. El conocimiento crea experiencia y el conocimiento crea aprendizaje. Entonces, desde allí, una conversación de terapia breve centrada en soluciones se interesa mucho por descubrir inicialmente a la persona al margen del problema. Es decir, queremos entrar en contacto con la persona y no con el problema. Parece ser eso, tú dirías, pero todas las terapias hacen lo mismo, todos los terapeutas hacen lo mismo. Yo diría que no, porque si yo inicio el primer contacto contigo, Elio, en la visita que tú me haces y lo primero que te pregunto es, Elio, ¿qué problema te trae aquí? Elio, ¿en qué te puedo ayudar? O una pregunta tan inocente como, Elio, ¿cómo estás? Lo más probable es que tú empieces el relato y empieces a contarte y te presentes desde un problema. Y eso ya es un problema, porque empiezas a reconocerte desde una historia que probablemente va a ser muy debilitante, una historia que ha sido durante mucho tiempo incapacitante, una historia que en lugar de fortalecerse probablemente te hace ver como una persona que está debilitada precisamente por el problema. Entonces, el primer interés y algo en lo que invertimos mucho tiempo está en conocer a la persona al margen del problema, en saber quién es la persona que nos visita, ¿no? Por ejemplo, Steve D. Chaser, hay una entrevista donde le pregunta a un señor que tenía problemas con el alcohol y para iniciar la conversación le pregunta, ¿en qué ocupas tu tiempo? Y el señor le dice, en beber todo el día y en escuchar música. Y la siguiente pregunta que le hace Steve es, ¿qué tipo de música escuchas? Alguien podría haberse tentado a preguntarle ya así de saque, interesarse en el problema con la bebida. Oye, ¿y cuántas veces al día tomas? ¿Y qué tomas? ¿Y cuántas horas? ¿Y cómo terminas? Entonces, consideramos que es importante conocer a la persona al margen del problema porque eso va a ir formando una plataforma que va a permitir que la persona pueda moverse con mucha confianza, con mucha seguridad y con mucha comodidad para todo lo que vendrá. Y lo que viene después pasa por interesarnos por descubrir qué espera la persona que ocurra como resultado de la conversación, no como resultado del proceso terapéutico, sino como resultado único de esa conversación, porque no sabemos si la vamos a volver a ver, no sabemos si tiene pretensiones de desarrollar una terapia, de venir a una siguiente sesión, y no sabemos tampoco si de repente la sesión misma se conforma y constituye un proceso de sesión única. Entonces nos interesamos por saber qué es lo que la persona espera llevarse de esta conversación y eso marca para nosotros un destino, el destino de la terapia. Y desde allí empezamos a desarrollar un proceso que se parece un poco a la planificación de un viaje. Cuando tú quieres hacer un viaje, lo primero que tienes que saber es a dónde quieres ir, porque el destino te va a permitir a ti saber si vas en avión, si vas por tierra, si te quedas en un hotel, si rentas Airbnb, si llevas ropa de invierno, llevas ropa de verano, si vas a ir a las montañas o vas a hacer un tour muy urbano. Para nosotros definir cuál es el destino nos va a permitir saber qué historias se van a conformar, que van a ser historias que van a darnos la garantía de que la persona está moviéndose en dirección a ese destino. Por ejemplo, el día de mañana, si lograras despertar con la seguridad que necesitas, si el día de mañana lograses abandonar completamente esta aflicción, si el día de mañana empezaras a incorporar seguridad, comodidad, ¿cuál sería la primera diferencia que te haría notar eso? ¿Qué sería lo primero que estaría sucediendo que nos haría dar cuenta, wow, Elio realmente se despertó con una seguridad y con una confianza en sí mismo bárbara? Y todos los relatos y todas las historias que se van tejiendo son historias muy domésticas, son historias muy sencillas, son historias de la vida cotidiana.
que para nosotros son las historias más importantes, las historias más interesantes y aquellas que hay que enriquecer, aquellas que hay que engrosar. Posteriormente en la conversación, la misma conversación te deja saber y te descubre que la gente ya ha tenido oportunidad de poner en práctica todo lo que está deseando. O sea, la gente ya tiene experiencia con eso que desea, la gente ya tiene experiencia con qué significa levantarte confiado, qué significa levantarte con seguridad, qué significa hacerte el desayuno, qué significa salir a correr, qué significa ir al gimnasio. Y seguimos engrosando aún mucho más las historias para que se ponga en evidencia la capacidad de la gente, la capacidad de las personas. Por ahí podríamos utilizar alguna herramienta como la escala para ir determinando el momento en el que está la persona, el momento en el que estuvo mejor y el siguiente paso. O sea, ¿qué estaría de pronto contándonos en una siguiente sesión que nos haría dar cuenta que efectivamente se instaló ahí una diferencia, ¿no? ¿Qué sospecha? Y toda la conversación tiene que estar centrada en la imaginación y tiene que estar centrada en la creatividad. Nosotros no buscamos, que este es otro malentendido que hay respecto al enfoque centrado en soluciones, nosotros no buscamos que la gente defina 3 o 4 objetivos para que la siguiente sesión yo le pregunte, ¿saliste a montar bicicleta? ¿Te levantaste a las 8 de la mañana? ¿Fuiste al trabajo caminando? No, porque no somos supervisores del cambio. O sea, nosotros lo que esperamos y lo que deseamos en una consulta es que la gente pueda expresarse libremente usando la imaginación, usando la creatividad y reconociendo el carácter de incertidumbre que tiene la vida. O sea, reconociendo que lo que puede ser hoy un objetivo, de repente mañana ya no lo es. O sea, hoy puede tener para mí sentido mañana levantarme a las 8, pero mañana me levanto a las 8 y digo, pues en realidad no tengo nada importante que hacer, en realidad me merezco dormir un poco más y duermo un poco más, ¿no? Porque la gente llega a la terapia pensando que el terapeuta quiere explorar certezas o que el terapeuta quiere construir y generar certezas. Y lo que menos queremos nosotros realmente es darle este carácter de certeza a todos los actos que se van diseñando como resultado de la conversación. Jorge, me encanta la técnica y la siento potencial y debes tener mucha gente a quien hayas formado para organizaciones, para coaching a nivel organizaciones, porque es un gran complemento este tipo de abordaje, ¿no? Sí, bueno, los últimos libros de Im Zuckerberg están enfocados en el coaching, están enfocados en coaching en las empresas y están enfocados en hacer coaching a los profesores. De hecho, el último proyecto que trabajó Im Zuckerberg, que es una de las creadoras del enfoque, es un proyecto de coaching que se llama WOW, que son las siglas de Working on What Works, trabajando sobre lo que funciona. La idea central de este proyecto de coaching es la idea de que hay que trabajar sobre lo que funciona, es decir, el maestro ya está haciendo las cosas bien. No hay que ir a enseñarle a cómo tener un aula ordenada, no hay que ir a enseñarle a cómo dar una clase con disciplina, no hay que ir a enseñarle a cómo tomar la atención de sus estudiantes, ¿no? Parte diciendo, el profesor ya sabe, hay que descubrir qué es lo que funciona y trabajar sobre eso. O sea, no hay distinción entre trabajar una terapia centrada en soluciones y trabajar el coaching centrado en soluciones. El proceso es el mismo. Im Zuckerberg, lo único que Insu, cuando le preguntaban cuál era la diferencia entre hacer terapia y coaching, decía, las diferencias son 2. La persona que viene por terapia viene afirmando, no quiero estar triste, no quiero, viene reconociendo lo que no quiere. La persona que viene a hacer coaching viene más bien reconociendo qué es lo que quiere, qué es lo que desea. Deseo poder integrar mejor a mi equipo, deseo poder comunicarme mejor con mis compañeros, con mis colaboradores. Esa es la primera diferencia. Y la segunda, decía Imsu, que haciendo coaching puedes cobrar 5 veces más que haciendo terapia. Sí, es verdad. Lo que yo te quería preguntar es que me parece así súper descubierto y súper crudo, pero lo dijo. Sí. Lo dijo. Jorge, súper enamorada de escucharte, embelesada de la técnica, súper potente y poderosa. Me parece muy interesante este abordaje y que lo podamos conversar. Seguro que ya te comprometo desde ya a una siguiente reunión. Ah, ok. Para seguir viendo un poquito más de ella.
Pero aquí me preguntan, sacándonos del lado organizacional y nuevamente entrando al lado terapéutico, Ana Cecilia nos dice, ¿cómo trabaja la terapia centrada en soluciones en el duelo? Mira, como en el duelo, como en cualquier otra situación, lo que va a determinar cómo es que vas a trabajar tiene que ver con el deseo de las personas. O sea, una persona que está atravesando una situación de duelo, digamos, las situaciones de duelo no son las mismas. Cada persona atraviesa el duelo de una manera distinta. El otro día, por ejemplo, conversaba con una persona que, una persona cercana que acaba de perder a papá y mamá a consecuencia del COVID y que había asistido a 2 sesiones de terapia y señalaba que decía, no puedo creer cómo he abandonado ambos procesos porque claramente he notado que quieren que yo siga un programa. O sea, quieren que yo siga un programa establecido por ellas. O sea, que claro, las terapeutas tienen una idea acerca de lo que es el duelo, de cómo se vive el duelo y por lo tanto suponen o sospechan que saben qué es lo que necesita la persona. Pero él me decía algo que creo yo que es algo que hay que mantener siempre, es algo tan sencillo. Él decía, nunca me preguntaron qué era lo que yo deseaba de esa conversación. O sea, yo no deseaba hacer catarsis, yo no deseaba llorar, yo lo único que deseaba era tener una conversación que me permitiese organizar mi momento y mi estado actual. Eso es lo único que yo deseaba. Entonces, en situaciones de duelo, como en cualquier otra situación, hay que iniciar siempre interesándonos por saber qué es lo que desea la gente como resultado de la colaboración. Cómo se va a dar cuenta que efectivamente venir y conversar conmigo le ha resultado útil. Esa es la pregunta elemental y hay que partir siempre el trabajo desde allí. Si ya tenemos alguna información, que puede ser el caso que inicialmente te hayan hecho el contacto por teléfono y te digan así concretamente que están atravesando una experiencia dolorosa, una experiencia de la vida completamente desorganizada, sí sería interesante que si se trata de una situación crítica, empezáramos por indagar qué viene haciendo la persona que le está resultando útil. En una situación de crisis tú puedes elegir o te pones del lado de la profundización de la crisis o te pones del lado del afrontamiento, de indagar cómo la persona está desarrollando la capacidad de afrontar esa situación, de hacerle cara al duelo o de hacerle cara a la crisis. O sea, tienes esos dos panoramas, ¿no? Por un lado, empezar indagando cómo viene la persona afrontando, qué le está resultando útil para que desde ahí la persona vaya organizándose, vaya recuperando ahí ciertas condiciones o indagar qué es lo que la gente desea. O sea, no podemos aproximarnos a la experiencia del duelo pensando que sabemos qué caracteriza el duelo. Estas famosas etapas del duelo, ¿no? De que si la persona llega, se encuentra en una etapa y hay que... No, creo que hay que interesarnos siempre por saber qué desea la gente al margen de cuál sea el motivo de la consulta o la situación que la traiga a la consulta. Entonces ahí me creas una duda a mí, porque y muchas veces un duelo podría estar conectado o alguna situación, saliéndome del duelo también, con un tema de trauma. Okay. ¿Esta terapia puede abarcar también temas de trauma y sí, hacer claro. que transite el trauma? Sí, claro, también. Digamos, en situaciones de crisis y en situaciones traumáticas, desarrollamos un interés muy particular por indagar las modalidades de afrontamiento, por indagar la sobrevivencia. O sea, asumimos que los seres humanos y las personas, creo que los seres humanos somos los únicos seres que habitamos este planeta que tenemos capacidad de sobrevivencia. Si ese atributo de sobrevivencia lo tenemos los seres humanos por encima de muchos otros organismos o seres vivientes, ¿no? Capacidad de sobrevivir. Entonces, nos interesa mucho ir del lado de la sobrevivencia que más bien ir del lado de mirar a la gente como víctima. Y entonces ahí lo que sí es interesante mirar cómo esta terapia puede acoplarse muy bien al tema del coaching sistémico. Sin embargo, siento que a nivel de terapia, a nivel de constelaciones familiares, sí se escapa de la temática, porque aquí una de las grandes cosas que hacemos es asentir.
que es decirle sí a todo tal y como es, y dar un espacio para que algo emerja. Entonces, en la terapia breve, ahí nos saltamos ese gran tema tan importante, que es decir sí a todo tal y como es. Y desde ahí esperar que venga algo nuevo con qué conectar. Pero en el coaching de organizaciones me parece que inmediatamente se conecta la terapia de una manera súper, además, dinámica, ágil y creo que como potencial recurso. Sí, hay muchos desarrollos en coaching, ojo, o sea, si entran a googlear Solution Focus Coaching, Solution Focus Brief Coaching, van a encontrar muchas referencias de desarrollos que se están haciendo en Inglaterra, en Holanda, en muchísimos países, y desarrollos bien interesantes y desarrollos que han hecho una contribución incluso desde el trabajo organizacional, desde el trabajo de coaching al trabajo terapéutico. Hay una maestría en la Universidad de Milwaukee que se llama Solution Focus Business. Business creo que eso, sí, que es como negocios centrados en soluciones. Business Management, creo, algo así, enfocado en soluciones, ¿no? Que lo dirige Mark McErgo. Y sí, hay desarrollos muy interesantes ahí por explorar. Muy interesante, me está jalando mucho ese tema ahora que lo mencionas. Jorge, realmente a mí me has dejado así como con ganas de seguir entrando a investigar y mirar también cómo esto puede complementar temas que nosotros venimos haciendo acá en este círculo. Así que sé que también tenías que hacer, estamos ya casi llegando a la hora. Agradecerte mucho. Quería saber si es que podrías a todas las personas que nos están viendo contarles algo práctico que puedan hacer como un ejercicio práctico en estos tiempos, porque habíamos estado construyendo el tema el título de hoy, que era El futuro se diseña con conversaciones. ¿Qué podríamos conversar? ¿De qué manera podríamos organizar una conversación que nos ayude a mirar esto que tenemos que volver a regresar al mundo, ¿no? Al mundo del día a día, al trabajo. Y ahora que viene, que se levantan los aislamientos. Exacto. Mira, me parece muy interesante desde mi experiencia aquí en el espacio doméstico. Para nosotros ha sido muy importante enfrentarla, o sea, la incertidumbre está ahí, no sabemos realmente qué va a pasar mañana ni pasado mañana, si se levanta el confinamiento o si se prolonga y se continúa. Pero a pesar del rasgo de incertidumbre y el carácter de estos tiempos, yo creo que disponemos y precisamos de herramientas para encarar la incertidumbre. Y una de esas herramientas, esas herramientas son las herramientas de proyección al futuro. O sea, preguntarnos, por ejemplo, en casa, que es algo que estamos haciendo aquí, ¿no? Porque igualmente nuestros días no son los mismos, no son iguales. Yo pensé que el fin de semana no iba a llegar a ser tan importante y pensé que el sábado y domingo iba a ser como lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, pero no lo es. El sábado y el domingo realmente se están convirtiendo aquí en casa en espacios muy especiales porque de lunes a viernes trabajamos y creo yo que las herramientas de proyección al futuro pueden ser muy útiles. Preguntarnos qué esperamos que ocurra el día de mañana, que nos haría ir a la cama y acostarnos pensando, wow, tuvimos un día que valió la pena. ¿Qué estaríamos haciendo mañana? Que si nos preocupa, por ejemplo, estamos viendo nuestras hijas de repente que están muy aisladas en el día a día, de que están, qué sé yo, metidas en Netflix, de que están jugando solas y eso nos genera incomodidad. Preguntarnos de pronto qué esperamos que ocurra el día de mañana, que nos haría sentir que estamos actuando como una familia unida, ¿no? ¿Qué evidencia tendríamos que tener al acostarnos para decir, wow, hoy día actuamos y conformamos este espíritu de familia unida? Y a partir de ahí empezar a diseñar una serie de actividades, una serie de acciones y una serie de elementos que puedan asegurarnos saber qué es lo que vamos a hacer mañana o qué es lo que podría ocurrir mañana, ¿no? Prever qué podría suceder y qué podría ocurrir el día de mañana. Creo que eso da mucha seguridad por lo que viene y mucha seguridad también sobre lo que estamos, ¿no? Viviendo. A mí me encanta lo que dices porque igual valoras el día, ¿no?
Igual Sí, valoras el día, lo revisas como punto a punto y te quedas con lo más rico para poder preguntarte con esto nuevo que estoy haciendo hoy, ¿hacia dónde voy? ajá. Sí, yo me pregunté hoy día, nos preguntamos en casa, ¿qué tendría que ocurrir hoy antes de las 8 para que efectivamente no sientan que mi conversación con Elio y Jenny se convierta en una dificultad o en un problema para ustedes, ¿no? ¿Qué tendría que suceder hoy antes de las 8 para que no sientan que esta reunión nos va a limitar como familia? Entonces, empezar a generar desde ahí posibilidades para actuar en consecuencia. Gracias, Jorge. Realmente ha sido súper interesante conversar contigo, aprender de tu saber. Creo que a mucha gente que nos está viendo nos deja ahí con el gustito en la punta de la boca para seguir explorando. Y tengo una última pregunta. Sí. Me preguntan me preguntaron por interno, si es que esta técnica se puede utilizar en temas de anorexia. Sí, claro. Sí, 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 sí. Se puede utilizar, yo diría que se puede utilizar en cualquier situación y se puede utilizar bajo cualquier condición, incluso en condiciones de pronto más extremas. Siempre hay ese interés por saber si esto funciona aquí, funciona acá. Sí, es preguntarnos si hay un problema que está generando la comida, es realmente preguntarnos, por ejemplo, en cómo tendría que ser un almuerzo el día de mañana o cómo tendría que ser mañana la preparación, cómo tendría que ser nuestra preparación de los alimentos en la cocina para asegurarnos el día de mañana de que nos vamos a sentar a la mesa y vamos a comer sin juicio y que vamos a comer cada uno respetando las necesidades y los deseos nutricionales o los deseos de proporción que tenga cada uno. En estas situaciones de alimentación muchas veces hay un elemento que limita, un elemento distanciador y tiene que ver con la aceptación que tenemos sobre la voluntad que tenga la otra persona sobre cómo se alimenta. Yo he descubierto particularmente, te digo así, en un porcentaje muy, muy alto, te digo en un 90%, que las personas que tienen problemas con la comida, personas que tienen problemas en su relación con la comida y con sus hábitos de alimentación, son personas que saben mucho de nutrición. O sea, puedes llegar a tener una conversación sobre nutrición y sobre preparación de alimentos con un chico que ha sido diagnosticado con anorexia y puede ser una conversación así exquisita. O sea, de hecho, yo las he tenido. A mí me interesa mucho por un problema médico que tuve hace unos años, empecé a interesarme mucho por la alimentación saludable, empecé a interesarme mucho por distintos enfoques nutricionales y yo disfruto mucho de conversar con gente que llega a la consulta tras un diagnóstico de anorexia o tras un diagnóstico de bulimia y realmente el conocimiento y la capacidad de saber que tienen sobre lo que necesitan es asombroso. Entonces hay que escuchar y hay que estar dispuestos a legitimar esa experiencia como una experiencia que tiene valor y como una experiencia que tiene carácter de decisión inteligente. Listo. Wow. Gracias, Jorge. Ha sido súper interesante conversar contigo, conocer de esta terapia. Te invito desde ya a una nueva Gracias. reunión, a ver si Por favor. lo podemos coordinar. Elio, exquisito tenerte aquí. No, Gracias. yo quisiera agregar que nada de la utilidad que pudo haber generado esta conversación pudo haber sido posible sin ustedes también, así que Gracias. muchas gracias por facilitarla. Y wow, me quedo con ganas de seguir averiguando de la terapia breve. Y nada, a todas las personas que han estado con nosotros, siguiéndonos en este espacio, muchas gracias. Gracias por acompañarnos en esta experiencia. Y nos vemos pronto, nos vemos el próximo miércoles. Gracias, Jorge. Gracias, chao, que estén muy bien. Chao. Gracias.